Muy buenos días, compañeros. Buenos días, ingeniero. Nosotros somos el grupo número 3 y nuestros integrantes son Denis Alexander Monzón del Cid, Mayra Carla Antoinette Rueda Carrillo, Cindy Vanessa Molina Oliva, Cristian Benedicto Aguilar Ortega, Hilaria José Quevedo Palma. A continuación los dejo con mis compañeros. Hola, mi nombre es Denis Alexander Monzón y les hablaré de los temas consideraciones para generar expresiones en lenguajes de programación, conceptos básicos y términos dentro de una expresión. Consideraciones para generar expresiones en lenguajes de programación, conceptos básicos, los datos y conceptos básicos. Identificador. Un identificador es una serie de caracteres formados por letras, dígitos y el carácter subrayado, que no inicie con dígito. Asimismo, es el nombre que damos a todo lo que manipulamos dentro de un programa. Variables, un operador es un símbolo que indica al compilador que realice manipulaciones lógicas o matemáticas específicas, constantes, funciones, etc. Por ejemplo, variables, constantes, funciones, tipos definidos por el usuario, etc. Tipos de datos. Todos los datos tienen un tipo asociado con ellos. Un dato puede ser un simple carácter, tal como B, un valor entero, tal como 35. El tipo de dato determina la naturaleza del conjunto de valores que puede tomar una variable. Variables. Una variable es un identificador que puede tomar diferentes valores dependiendo del tipo que ésta se declare. Una variable es un identificador que puede cambiar de valor durante la ejecución de un programa. Una variable es una posición de memoria donde se puede almacenar un valor para uso de un programa. Operadores. Un operador es un símbolo que indica al compilador que realiza manipulaciones lógicas o matemáticas específicas. Palabras reservadas. Son palabras que tienen un significado especial para el lenguaje y no se pueden utilizar como identificadores. Conceptos básicos. Expresiones. Por expresiones se entiende que son un conjunto de operadores y operandos que luego de ser evaluados devuelven un determinado resultado. En función del resultado obtenido se pueden clasificar en expresiones numéricas, expresiones alfanuméricas y expresiones lógicas booleanas. Los tipos de datos tienen una serie de operaciones asociadas, de tal manera que con cada tipo de datos se puede operar de forma diferente. Es por ello que es muy importante definir bien el tipo de dato que se almacenará en cada una de las variables, ya que el tipo de dato restringirá el tipo de operación que se puede realizar. Ejemplo, las operaciones matemáticas son típicas de datos de tipo numérico. Sin embargo, al momento de realizar operaciones con datos aparecen también los signos correspondientes a las operaciones realizadas. A los datos con los que se operan se les suele llamar operandos y a las operaciones se les denomina operadores. En algunas expresiones se introducen los paréntesis, ya que estos indican que las operaciones que figuran dentro son prioritarias y que se deben realizar antes. La prioridad es vital e importante para obtener los resultados deseados y correctos, ya que existe un conjunto de reglas que define la prioridad de cada tipo de ordenador. Una expresión es una secuencia determinada de operandos y operadores, descrita con reglas de sintaxis determinadas por el lenguaje de programación que se utilice. Términos dentro de una expresión. Un término consta de dos partes, numérica y literal. Un término algebraico es el producto de un factor numérico por una o más variables literales. En cada término algebraico se distinguen el coeficiente numérico, que incluye el signo y constantes matemáticas, y la parte literal, que incluye variables. Observa que todo término está formado por tres elementos que son un signo que puede ser positivo o negativo, un coeficiente que es el número que está inmediato al signo, puede ser natural, decimal o fraccionario, cuando no está escrito es 1, una parte literal que pueden ser una o más letras con o sin exponente, cuando no está escrito el exponente es 1. Una expresión algebraica es una combinación de letras, números y signos de operaciones. Las letras suelen representar cantidades desconocidas y se denominan variables o incógnitas. Las expresiones algebraicas nos permiten traducir el lenguaje matemático expresiones del lenguaje habitual. La aplicación de las expresiones en programación definen a las ER como las expresiones regulares. Se usan para analizar el contenido de cadenas de caracteres por medio de patrones. Hola, mi nombre es Mayra Rueda Carrillo y en esta hora vamos a hablar un poco sobre tipos de operadores, prioridad y precedencia. Pero antes de iniciar con este tema vamos a hablar un poco sobre qué es una expresión. Y una expresión es una combinación de valores y operaciones que al ser evaluadas entregan un valor determinado.
Algunos elementos pueden formar parte de una expresión y estos pueden ser valores literales como el número 2, un hola o bien 7.5, las variables, los operadores y las llamadas a función. Por ejemplo, la expresión 4 por 3 menos 2, esta entrega un valor de 10 al ser evaluada por un intérprete. Ahora bien, vamos a hablar un poco sobre los operadores. Un operador es un símbolo en una expresión que suele representar una operación aplicada a los valores sobre los que éste actúa, a los cuales se le determinan operandos. Un operando puede ser un operador binario o un operador unitario. Tipos de operadores. Las operaciones más comunes se pueden clasificar en operaciones aritméticas, operaciones racionales, operaciones lógicas y operaciones de texto. Las operaciones aritméticas, estas operaciones son valores numéricos, las cuales producen un resultado de tipo numérico. Estos valores numéricos pueden ser de tipo entero, real o bien pueden ser complejos. Las siguientes son algunas operaciones aritméticas básicas junto con el operador que lo suele representar. Está suma, resta, multiplicación, división, módulo, que esta es conocida como el resto de la división, la potencia, que esta también es conocida como un elevado a. Operaciones racionales. Estas operaciones sirven para comparar los valores. Sus operandos son cualquier cosa que pueda ser comprobada. Sus resultados siempre son valores lógicos. Algunas operaciones racionales son igual a, distinto a, mayor que, mayor o igual que, menor o igual que. Los operadores racionales pueden ser encadenados como se utiliza en matemáticas. Operaciones lógicas. Estos producen un resultado de tipo lógico o booleano, lo cual solo puede dar un resultado. O es falso o verdadero, o es 1 o es 0. Estos ayudan a unir ciertas propiedades. Existen tres operaciones lógicas, las cuales son conocidas como conjunción lógica AND, conjunción lógica OR y negación lógica NOT. Los operadores AND y OR son binarios, mientras que NOT es unitario. Operaciones de texto. Los operadores más y se conoce como por o asterisco normalmente. Estos tienen interpretaciones cuando sus operadores son de tipo string. El operador más es de concatenación de string. Esta pega dos strings uno detrás de otro. Por ejemplo, perro más gato unifica perro-gato. La concatenación no es una suma, ni tampoco es una operación conmutativa. El operador asterisco, por como se le quiera llamar, se utiliza para la repetición de string. Este recibe un operador string y otro entero, y entrega como resultado string repetido tantas veces como lo indica el entero. Por ejemplo, guaca por 2. Entonces, como nos lo mostrará es guaca, guaca. Prioridad y precedencia. Al momento que se producen varias operaciones en una expresión, cada parte se evalúa y se resuelve en un orden predeterminado, el cual se conoce como prioridad de operadores. Reglas de precedencia. Las operaciones aritméticas y de concatenación tienen el orden de mayor prioridad que los operadores de comparación lógicos y bit a bit. Todos los operadores de comparación tienen la misma prioridad y todos tienen mayor prioridad que los operadores lógicos y los de bit a bit, aunque tienen menor prioridad que los operadores aritméticos y de concatenación. Los operadores lógicos y de bit a bit tienen menor prioridad que los operadores aritméticos de concatenación y de comparación. Los operadores con la misma prioridad se evalúan de izquierda a derecha, en el orden que se encuentre en la expresión. Orden de prioridad. Son los operadores que se evalúan en orden de prioridad siguiente. Los operadores aritméticos y de concatenación, exponenciación, identidad unitaria
y negación, multiplicación y división de punto flotante, división de enteros, aritmética modular, mod, suma y resta, concatenación de cadenas y desplazamiento de bit aritmético. Operaciones de comparación son todos los operadores de comparación. Igual, mayor, igual que, menor, igual que, is not, like, type of, Operadores lógicos y de bit a bit son negación, not, conjunción, and, disyunción or y disyunción exclusiva, XOR. Muchas gracias. Soy Cindy Vanessa Moliva y les voy a presentar el tema de la notación y la importancia de la notación postfija. Las notaciones son formas especiales de poder representar expresiones matemáticas. También sirven como base para las sentencias y comúnmente son utilizadas en operaciones aritméticas. Estas se pueden representar de manera prefija, infija y postfija. Cuando hablamos de pre, in y post, se refiere a la posición donde estará el operador. Las operaciones prefijas, las notaciones, se llama así porque su operador lo tiene antes de los operandos. Por ejemplo, de manera acá se operan A, B, D, aquí está indicando esta suma, entonces está antes de sus operandos, igual acá sumamos C y D, y luego esos dos resultados los vamos a multiplicar. La siguiente forma de representar las notaciones es la notación infija. Cuando hablamos de notación infija se refiere a las operaciones o a las expresiones donde el operador va intermedio de los operandos. Esta es la más común, la más utilizada, que nos enseñan desde que estamos pequeños, desde primaria, ¿verdad? Y se realiza por la precedencia de operadores. Por ejemplo, tenemos A más B por C más D. Entonces acá por presencia de operadores vamos a multiplicar primero B y C y luego vamos a sumarlo con A y con D. De igual manera acá vamos a sumar primero lo de los paréntesis y luego vamos a hacer la multiplicación de los dos resultados que tenemos. Y la última forma de representación que en lenguaje de computación, que es la más importante, también se le llama notación polaca inversa, en la que los operadores van posterior a los operandos. Como ejemplos tenemos acá, entonces esta A, B y C se multiplicarían, luego ya sumamos A con el resultado que nos quedaría acá y luego lo operamos con D. De igual manera el siguiente. Dentro de las notaciones existen estos tipos de conversión que son las de infija a prefija, de infija a postfija, ya que estas son las más utilizadas. Sin embargo, también se puede hacer viceversa, entonces de postfija podemos pasar la infija y de prefija también a infija. Por cuestiones de tiempo, solo explicaré lo que es de la conversión de infija a postfija. Y para ello es importante saber estas reglas. Dice que si el operador es igual a la precedencia, se cambia. Es decir, si el operador que vamos a ingresar a la pila es igual al que ya tenemos en la pila, entonces vamos a cambiar los operadores. Luego, si el operador es mayor, se agrega a la pila. Si el operador es menor, se sacan los que ya tenemos y el paréntesis derecho siempre va a vaciar la pila. Entonces acá tenemos como ejemplo 9 menos 5 por 3 más 7. Entonces vamos a ingresar, leer de izquierda a derecha y vamos a ir ingresando en el arreglo los operandos y el operador acá. Entonces acá ingresamos 9, luego tenemos el menos, lo ingresamos a la pila, luego tenemos el 5, pero como según la regla número 4 que viene el paréntesis derecho que nos va a vaciar la pila, entonces vamos a sacar el paréntesis porque el paréntesis no se utiliza dentro del arreglo y el signo menos lo vamos a colocar acá. Entonces ya sería nuestro segundo paso. Colocamos el menos
Luego seguimos con nuestro recorrido, que sería el número 13. El signo por que ya lo ingresamos a la pila, y luego ingresaríamos el más, pero como según nuestra otra regla este más es menor en precedencia al que ya tenemos acá en la pila, entonces lo que vamos a hacer es sacar los que tenemos en la pila. Entonces sacamos este y ya nos quedaría de la siguiente manera. Luego ingresamos por el 7 y el más ya lo teníamos en la pila, entonces lo sacamos para completarlo hasta dejar la pila vacía, que al final nuestra operación nos quedaría así. Y el siguiente tema es la importancia de la notación postfija. Esta se evalúa de forma lineal, por lo que es más sencillo para una computadora entenderlo. Es una técnica muy utilizada en los compiladores para representar los cálculos matemáticos y reduce el acceso a la memoria del compilador utilizando una pila para evaluar expresiones. También tenemos que es utilizada en lenguajes de programación concatenativos y los cálculos se realizan secuencialmente según se van introduciendo los operadores en vez de tener que escribir la expresión por completo. Entonces esto ahorra más tiempo. Esta ha sido mi presentación del tema, espero hayan comprendido y
Mi nombre es Hilario José Quevedo Palma y les voy a hablar sobre el tema de árboles binarios. En las ciencias de la computación, un árbol binario está catalogado como una estructura de datos, la cual está compuesta por nodos, y estos nodos pueden tener un hijo izquierdo y un hijo derecho. Estos mismos no pueden tener más de 2 hijos, ya que de ahí proviene el nombre de binario. Si algún hijo tiene como referencia a null, es decir, que no almacena ningún dato, entonces este es llamado a un nodo externo. En el caso contrario, el hijo es llamado un nodo interno. Los usos más comunes de los árboles binarios son los árboles binarios de búsqueda, los montículos binarios y la codificación de Hoffman. Otra definición dice que los árboles binarios pueden ser usados para expresiones, lo cual aquí tenemos una expresión, la cual es A por B más C más D, lo cual tenemos aquí como nodo principal el signo más. Luego vienen en el siguiente nivel está el signo por y la letra D. Luego el lado izquierdo tiene otro nivel, el cual es la letra A y el signo más. Luego tiene un último nivel, lo cual son las letras B y C. También les voy a hablar sobre el recorrido de los árboles binarios. Dice que para los árboles binarios hay 3 maneras de recorrer un árbol, el cual es en in-orden, pre-orden y post-orden. Cada una de ellas tiene una secuencia distinta para analizar el árbol, como se puede ver a continuación. En el recorrido in-orden, es un recorrido en in-orden cuando realizamos recursivamente un recorrido en in-orden en el subárbol izquierdo. Visitamos el nodo raíz y finalmente hacemos un recorrido recursivo en in-orden del subárbol derecho. Lo cual aquí tenemos la imagen del árbol y el resultado in-orden quedaría de la siguiente manera: G, D, B, H, E, I, A, C, J, K, F. Luego tenemos el recorrido del árbol preorden, el cual es un recorrido cuando visitamos primero el nodo raíz, luego recursivamente realizamos un recorrido en preorden del subárbol izquierdo, seguido de un recorrido recursivo en preorden del subárbol derecho. Y acá tenemos el mismo árbol anteriormente, pero el resultado en preorden es diferente, el cual quedaría A, B, D, G, E, H, I, C, F, J, K. Luego tenemos el recorrido post-orden, el cual es un recorrido post-orden cuando realizamos recursivamente recorridos del subárbol izquierdo y del subárbol derecho seguidos de una visita al nodo raíz. El mismo árbol que el anteriormente, pero el resultado es diferente, el cual sería el siguiente: G, D, H, I, E, B, K, J, F, C, A. También los árboles binarios los podemos dividir en notaciones, lo cual sería la notación infija, que es similar al in-orden. Siempre se lleva la misma secuencia para realizar el recorrido, el cual el resultado sería A, B, D, G, C, E, H y F. Y también tenemos una notación prefija que es similar a la preorden. Acá tenemos el mismo árbol que el anterior, pero el resultado es distinto, el cual es D, G, B, A, H, E, I, C, F. También tenemos las notaciones postfijo, que es igual a la postorden, en la cual tenemos acá este árbol y el resultado de un recorrido postfijo sería ABC por menos D más. Y esta ha sido nuestra pequeña presentación. Muchas gracias por haber puesto atención.